¿Qué tal, Marco? Bueno, ¿me escuchas, Marco? Sí, Perfectamente. Bueno, entonces, ya que sos el único, entonces voy a estar mostrando. Decime, por favor, si sale la presentación en contados minutos. puedo preguntar algo, una consulta que hice en el foro, pero nunca me contestó. ¿Cómo? Puedo hacer una consulta, algo que eh, nunca me contestó. En el foro era que pregunté, pero Sí. no había otra. ¿De qué es, Marco? Sobre la actividad de integración en Integración. Integrales. ¿Qué no, integración? la actividad 4.1. Sí. Ah, algo que en la calificación me parece que no. A ver, ¿dónde está? La gráfica creo que era. ¿Verdad? Que no hice la gráfica, pero Y, ¿por y- qué cuenta? Como que no. No, no, y si vos te fijas, ese tenía unas cuestiones que tenías que cumplir, ¿verdad? Eh, esa parte pues no cumpliste y por esa cuestión es que se te descontó. Pero fue poco, un punto creo que fue o dos. No, es que me parece, porque sí hice la gráfica. En el PDF estaba. No, no, y la representación yo no encontré, pero voy a volver a mirar. Para mí yo no encontré. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, espera que voy a dejar de compartir entonces. A ver, compartí un poco. Eh, eh, No se está viendo. compartir. ¿Se ve? Ahora sí. Sí. Acá no realizó la representación gráfica, me parece. ¿Se ve lo que estoy viendo, verdad? Sí, 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 sí. ¿Dónde estaba mi aporte? Este era. Acá, otro. Este era mi PDF. Eh,
A ver, Yo no encontré ninguna gráfica, por eso no te consideré. acá está. Se ve mi... No, pero tú, ¿cómo se dice? Fíjate un poco la gráfica, cómo está hecho ese, ¿cómo se dice? Vos hiciste varias, creo que hiciste varias cuestiones ahí, ¿verdad? El 4 y el 7 lo que Porque, fueron los ejercicios que elegí. ah, sí, Se ve mi PDF desde acá, ¿verdad? sí, 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 se está viendo, sí. Eh, No, no, y por eso te digo, si es que hay algo, una cuestión, voy a volver a mirar otra vez esa parte y te voy a poner nomás el puntaje en esta segunda, no hay ningún inconveniente si es que realmente estuvo ahí la gráfica. Para mí que algo pasó con tu gráfica, no me acuerdo ah, bien en este momento, pero por algo fue, porque yo no encontré en ese momento, algo era que no había encontrado. Pero me voy a en fijar la... otra vez. Pero, ¿cómo se llama? Sí, Muy poco era ese el punto ahí. ya sé, es que me pareció extraño nomás. En la página 5 y en la página 7, en la última página está... Están las gráficas. Porque Ah, yo, cuando busqué, yo me acordé de eso, pues para mí que no estaba, pero voy a volver a ver otra vez. Y por eso te digo, te voy a considerar si es que ¿no está. será que usted vio el tema nomás que cuando subí el PDF volví a verificar cómo era? No, no, y por eso te digo, voy a volver a verificar y si es que encuentro Ah, la gráfica, te voy a considerar, no hay problema, pero ese te voy a poner ya el puntaje en la segunda, en esta segunda etapa, por decirlo así, sí, si es que era que corresponde. me olvidé de poner la explicación en el PDF y yo No, no, y subí ese también, otro. viste que había también cosas que uno tenía que hacer porque se tenía que explicar, por eso te digo, había algunos criterios que se tenía que cumplir también, ¿verdad? Ah, Y quizás algunas cosas, eso fue lo que pasó, pero por eso no, no, no tengo ahora en mente justamente, pero me acuerdo más o menos de eso, pero por eso te digo, si hay algo que corresponde ponerte en consecuencia el puntaje, si es que corresponde, voy a poner en esta segunda etapa, ¿sí? A favor tuyo si es que está, ¿verdad? Voy a volver a verificar eso, no hay ningún inconveniente. por curiosidad no me quería saber, gracias. No, no, por eso te digo, de repente, ¿cómo se dice? Ahora me estás mostrando y voy a mirar un poco yo también ahora después, ¿verdad? No hay ningún Ah, problema. Si corresponde te voy a considerar para esta segunda, no hay problema eso. No hay eh, ningún inconveniente. del primer parecer, ¿cómo se resolvió en Y vos fuiste el que mejor puntaje hizo. el 2 y el 3 no entendí bien cómo resolver. ¿De O cuál? sea, No, no, lo que pasa es que el signo fue, creo que vos te equivocaste, ¿verdad? Porque viste que tenía que ser menos uno menos 2 y fueron errores mínimos, ¿verdad? Porque justamente ahí dice el punto al que... Ahí quitaste otra vez. Por eso te ah, digo, son cuestiones que de repente... ¿Cuál era? Ahí, por ejemplo, viste que tenía que salir menos uno y menos 2. ah, no, acá, la respuesta correcta es menos 1,2 dice. Sí, Acá. sí, por eso. Ah, Y vos pues no, marcaste menos uno menos 2. ah, Sí, ese fue el tema. O sea que ahí el punto de intersección creo que fue ahí el tema, ¿verdad? eh, el punto al que debe trasladarse para que el Claro, término lineal, es que, ¿cómo se para que se pueda eliminar, sí, justamente eso. término lineal en la ecuación? ¿No puedo mostrar cómo se resuelve esto? Porque honestamente yo no entendí cómo. No, y justamente ahora nosotros vamos a, si me permitís, vamos a estar desarrollando ahora justamente el tema de transformación y circunferencia. Y ahí vas a ir viendo las cuestiones que hay que ir haciendo, ¿sí? Porque Ok, viste que yo gracias. preparé unas clases y justamente entonces creo que estaba tu compañera también, como era, no sé, no me acuerdo. Hay una con la que, creo que vos y tu compañera, la que siempre suelen participar, no me acuerdo en este momento.
ella justamente estuvo diciendo y entonces eso es lo que estaba preparando, era para dar la última que teníamos que ya no tuvimos tiempo, ¿verdad? Por el tiempo de nuestro examen, ¿verdad? Entonces transformación de coordenadas y circunferencia, que es lo que están ahora en el cual ustedes están ahora desarrollando, ¿verdad? En esa unidad, la unidad 6. Ah, Y ahí ok. entonces vamos a ir viendo y seguro que ahí se te va a ir aclarando la duda, ¿verdad? Mm, ok. Si me permití entonces No me presentarme, di cuenta de sí, que... para salir, sí. A ver un poco ahora vos decime si es que se está viendo la presentación. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, se ve ahí clase sincrónica 26 de abril, bueno, el que iba a ser ayer, ¿verdad? Ayer pues tuve problemas Ah, de internet, me cortaron, entonces hoy tuve que restablecer. Justamente vos fuiste el único que me enviaste, había sido que estuviste y no pudiste entrar porque justamente no viste, creo que el mensaje que envié ya, ¿verdad? no había Ahí visto el mensaje. sobre la hora ya fue pues. Se ve ahí la Ah, presentación, ¿verdad? sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, esta era la última que estuvimos viendo, entonces voy a ir diciendo y voy a ir efectuando y después cuando termine entonces si es que sigue habiendo alguna duda me comentás, no hay ningún problema. Bueno, transformación de coordenadas. Entonces, una transformación es el proceso que consiste en cambiar una relación o expresión o figura en otra. Entonces nosotros podemos ir viendo la definición. Una transformación es una operación por la cual una relación, expresión o figura se cambia en otra siguiendo una ley dada. Acá nosotros vamos a considerar justamente acá está justamente una transformación de coordenadas. Consideremos una circunferencia de radio r cuya ecuación está dada por la forma ordinaria x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Acá nosotros podemos ver que el centro, el nuevo centro acá de O' viene a ser hk, que tiene que ser diferente de 0. Si esta circunferencia sin cambiar ninguna de las características se coloca con centro en el origen, si es con centro en el origen significa que h y k va a ser 0, entonces la ecuación se va a reducir en esta forma. X menos 0 al cuadrado, entonces va a quedar x al cuadrado, y menos 0 al cuadrado va a quedar y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, una ecuación así, por ejemplo, una ecuación trasladada, se puede convertir en una ecuación más o menos así reducida. A eso es lo que se refiere la transformación. Vamos a ver una ecuación, puede ser una curva, una función, y luego vamos a ver la parte reducida cómo queda. Y ahí lo que tenemos que utilizar es el teorema justamente que habla, el teorema de la traslación, que es x igual a x' más h. Este, por ejemplo, tenemos que utilizar justamente, hay que ir utilizando con esta parte cuando tenemos x igual a x' más h. Este es para la coordenada x, y para la coordenada y viene a ser y igual a y' más k. Este es el teorema de traslación que tenemos que ir utilizando cuando vamos a transformar una ecuación. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Entonces, dice, transformar la ecuación x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 6y más 6 igual a 0. Vamos a desarrollar por dos métodos diferentes. La primera es utilizando justamente las ecuaciones de transformación. Resulta que nosotros necesitamos tener acá el centro, o sea que tenemos que llegar a otro centro. Por eso este h y k nosotros necesitamos hallar en esta ecuación que está acá. Justamente en esta ecuación, en este caso viene a ser una circunferencia. Realmente puede ser cualquier función, puede ser una circunferencia, puede ser una parábola, puede ser una elipse. En este caso es una circunferencia. Y las ecuaciones de transformación que me va a permitir hallar esa parte del centro, el nuevo centro va a ser x igual a x', esto que acá señalé justamente acá que está pintado en amarillo. Entonces vamos a ir viendo. Voy a ir desarrollando, acá tenemos justamente la ecuación entonces. Donde hay x entonces tenemos que poner esta formulita, y donde hay y tenemos que poner esta formulita.
Entonces, acá por ejemplo, en vez de X, entonces voy a ir poniendo acá entre paréntesis, en vez de X, justamente, voy a ir poniendo entonces esta parte, X' más H al cuadrado más, en vez de Y, entonces Y' más K. ¿Verdad que se me fue mi... Corrió todito, corrió. Ejemplo 1. Acá está. Entonces, Y' más K igual al cuadrado. Luego tengo más 2 por X' más H menos 6 por Y' más K más 6 igual a 0. Entonces, donde ahí la suma de un cuadrado, tenemos que efectuar el cuadrado de una suma. Entonces acá vamos a tener el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ahora el siguiente, el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Acá hay que aplicar la propiedad distributiva. 2x' más 2h menos 6y' menos 6k más 6 igual a 0. Luego voy a igualar a 0 las x' que tengo. En la primera, por ejemplo, tengo acá 2x'h. Luego tengo 2x'. Entonces esto voy a poner junto 2x' h más 2x' igual a 0. ¿Esto para qué hago? Para poder reducir el término x'. Acá tengo factor común. Entonces voy a tener 2h más 2, se cierra paréntesis, igual a 0. X' está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces me va a quedar simplemente... Aquí voy a tener entonces 2h más 2 igual a 0, en donde despejamos de aquí, menos 2 pasa a menos 2, luego tengo 2h, el 2 está multiplicando, pasa a dividirle, entonces tengo acá sobre 2, al simplificar me queda entonces h igual a menos 1. Ya tengo entonces el término h igual a menos 1. Ahora vamos a hacer análogamente para donde hay k, pero con y'. Acá tengo justamente esta parte 2y' con 6y'. Entonces voy a poner junto 2y' k menos 6y' igual a 0. Acá entonces voy a hacer factor común, 2k menos 6 igual a 0, en donde y' está multiplicando, puede pasar a dividirle a 0, entonces se va a ir, va a quedar simplemente 2k menos 6 igual a 0. Despejo de acá menos 6, de menos pasa a más, queda 2k, entonces acá voy a tener 6, el 2 está multiplicando, pasa a dividirle a 6, al simplificar entonces k es igual a 3.
Quiere decir que mi nuevo origen, sería entonces menos 1, 3. Entonces tengo que trasladar a este nuevo origen esta forma que estuve, en donde estuve relacionando, en donde estuve reemplazando justamente x e y. Entonces voy a ir otra vez a reemplazar en esta ecuación. Entonces aquí esto voy a llevar en la ecuación asterisco. En este voy a llevar. Bueno, entonces voy a ir teniendo el primero era entre paréntesis x' más, pero más por menos me da menos, entonces ya puedo ir poniéndole, acá voy a ponerle después menos 1 al cuadrado más y prima más 3 al cuadrado más 2 por x' más menos 1 menos 6 por y' más 3 más 6 igual a 0. Entonces ahora voy a ir efectuando. Entonces me va a ir quedando. Acá voy a tener x' menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado y prima más 3 al cuadrado, acá al cuadrado. Acá puedo ir efectuando la propiedad distributiva. Dos x' más por menos es menos, 2 por 1 es 2, menos 6 y prima menos 6 por 3, 18. Hasta ahí lo afecta, luego más 6 igual a 0. Voy a efectuar también acá al cuadrado. Voy a tener entonces el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más el cuadrado del primer término más 2 por 3, 6 y prima más 3 al cuadrado, 9 más 2x' menos 2 menos 6 y prima menos 18 más 6 igual a 0. Ahora voy a reducir términos semejantes. X' cuadrado, no tengo ningún otro término, entonces me queda x' al cuadrado, voy a poner junto más y prima al cuadrado. Acá tengo menos 2x' por 1 menos 2x negativo y acá tengo 2x positivo. Quiere decir que esto se puede neutralizar. Luego tengo 6' positivo con 6' negativo, esta parte, entonces este también se puede anular. Cantidad igual de signo contrario. Luego me quedan los términos independientes. Acá tengo 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 18, menos 19. Le quito 6. Entonces me queda acá menos 12. Entonces mi ecuación se transforma en x' al cuadrado más y' al cuadrado menos 12 igual a 0. Es decir, mi ecuación original, que era x cuadrado más x más y cuadrado más 2x menos 6 y más 6 igual a 0, se me transformó en una ecuación parecida a una ecuación en el origen, con la diferencia que tenemos acá x' y prima, porque
Para que sea en el origen tiene que ser x cuadrado más y cuadrado, pero lo que nosotros ahí estamos viendo es que mi forma desarrollada se me redujo en una forma simplificada. Es así como que se redujo esa forma que estaba de haberse presentado en una forma, acá está en una forma desarrollada, ahora ya está en una forma reducida. Bueno, este es el primer método para poder hallar el centro. El segundo método, este es el primer método. El primer método, entonces, voy a poner otra vez acá está, entonces tenemos, este es el primer método. Vamos al segundo para poder hallar el centro. El segundo método que tenemos es segundo método es completando el trinomio cuadrado, completando el trinomio cuadrado perfecto. Debemos partir otra vez de esta misma ecuación. Entonces voy a poner otra vez esta ecuación que estaba acá al principio. Entonces que está al principio, dije, esta ecuación, volvemos a copiar. Entonces tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto. Hay una forma muy sencilla de completar el trinomio cuadrado perfecto. Ese es para poder hallar el centro. La otra forma. Entonces es agrupando las variables x. Voy a agrupar la variable entonces x cuadrado con 2x. Y luego y cuadrado también así con 6y. Y luego el término independiente, este más 6, voy a poner acá más 6, está igualado a 0. Acá yo tengo que completar el trinomio. Entonces acá me faltaría un término. Este tercer término siempre tiene que ser positivo. Lo mismo acá. Acá tenemos que es más, porque era x cuadrado más y cuadrado. Acá hay que completar también tres términos. Entonces acá este va a ser, tercer término va a ser positivo también. Entonces, lo primero que hay que hacer es despejar este término independiente. Entonces, en el siguiente paso, este más 6 va a pasar a menos 6 en el siguiente miembro. Entonces acá me queda esto que agrupé. Voy a tener entonces x cuadrado más 2x. Acá en este tercer término tenemos que dividir este coeficiente de la variable de primer grado, el 2, y dividimos con 2. Y todo esto elevamos al cuadrado, le sumamos y le restamos. Es decir, acá vamos a tener 2 sobre 2 al cuadrado. Se cierra paréntesis. Acá lo mismo. Voy a tener y cuadrado menos 6y. Acá también tengo que sumarle. En este caso era 2 sobre 2 porque el coeficiente de x era 2. Acá el coeficiente de y es 6. Entonces acá tiene que ser 6 dividido 2 al cuadrado. Le sumamos y le restamos lo mismo. ¿Para qué hacemos eso? Para que mi igualdad no varíe. ¿Está? Acá cerramos el paréntesis. Acá vamos a ir completando el trinomio. Luego vamos a ir despejando otra vez. Este que acá le resté,
al pasar al otro miembro tiene que pasar a sumarle a menos 6. Entonces voy a poner otra vez acá. X cuadrado más 2x. Acá voy a tener entonces, solamente me va a quedar esta primera parte. Más 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. 1 al cuadrado me queda 1. Acá ya se completó mi trinomio. Este es el más. Y el menos va a pasar al otro miembro a sumarle a 6. De menos va a pasar a más. Acá voy a poner otra vez 2 sobre 2 al cuadrado. Es este 2 sobre 2. Luego la misma cosa voy a hacer con y. Voy a tener acá y cuadrado menos 6y. 6 dividido 2 es 3. 3 al cuadrado me va a dar, 3 por 3 va a ser 9. Y este menos va a pasar también acá a sumarle. En vez de menos acá va a pasar a más. 6 sobre 2 era 3, 3 al cuadrado era 9, es decir, más 9 menos 9, el menos 9 pasa sumando también al otro miembro. Y acá ya se me quedó completo también mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces me queda raíz cuadrada de x cuadrado. Acá es x. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y acá entonces voy a tener por 2, 2 por x por 1 me reproduce perfectamente este tercer término. Entonces queda x más 1 al cuadrado. Más, acá también tenemos, este su cuadrado es y este su cuadrado es 3. Al multiplicar por 2, 2 por 3 por 6 me da 6y. Entonces cumple perfectamente con un trinomio cuadrado perfecto. Entonces queda también acá y menos 3 al cuadrado igualado. Acá voy a poner, era x más 1. Entonces acá voy a efectuar acá, voy a tener menos 6 más 1 más 9. Entonces voy a tener 10 menos 6 va a ser 4. Entonces voy a tener 4. Y acá entonces me queda, voy a poner mejor x más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Si nos fijamos acá, la forma original que teníamos acá justamente entonces queda, la forma original era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces ahí podemos ver que más 1 cambió, era menos el original la fórmula, entonces más cambió, quiere decir que h entonces es igual a menos 1. Y acá vemos que no cambió de signo, significa que k es positivo. Y ahí si nos fijamos podemos ver que esta parte justamente coincide perfectamente con lo que estuvimos viendo, con lo que hicimos hace rato más arriba. El centro también había resultado en esta forma. Acá está el nuevo centro. Había resultado menos 1, 3. Entonces también este es el otro método entonces para hallar el nuevo centro también, que salió igualito. El centro del origen también resultó menos 1, 3. Y esto también ya habíamos visto qué es lo que tenemos que hacer una vez que tenemos el centro. Una vez que tenemos el centro procedemos así como en esta forma. Tenemos que llevar aquí en esta ecuación y se halla también
su transformación de coordenadas por traslación. Entonces va a salir también x' al cuadrado más y' al cuadrado menos 12. ¿Por qué? Porque este es otro método para poder hallar el centro. Entonces tenemos dos formas para hallar el centro cuando me da la ecuación y no me da todavía el nuevo origen. Hay veces que ya te da la ecuación y ya te da el nuevo origen al cual quieres que traslades. En este caso daba la ecuación, pero no daba todavía el nuevo origen. Entonces tuvimos que hallar el nuevo origen. Vamos a ver la segunda propuesta. Dice, por una traslación de los ejes coordenados, transformar la ecuación. Tengo acá x cuadrado menos 4y cuadrado más 6x más 8y más 1 igual a 0. En este caso ya no tenemos una circunferencia. ¿Cómo nosotros sabemos si es o no una circunferencia? El coeficiente acá de x cuadrado es positivo y de y cuadrado es positivo. Tiene que ser el mismo valor. Acá tengo 1 y 1, entonces perfectamente, y es una suma, entonces es una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado. En este caso, sin embargo, ya es x cuadrado y menos 4y cuadrado. Los coeficientes de x, acá por ejemplo el coeficiente de x cuadrado es 1 y acá el coeficiente de y cuadrado es menos 4. En este caso este corresponde a una hipérbola. ¿Cómo se presenta una hipérbola? Y justamente así. Uno de los términos debe ser diferente y uno tiene que ser negativo y el otro positivo. En una elipse, sin embargo, ambos términos deben ser positivos. Por ejemplo, si hubiese sido acá positivo, x cuadrado más 4y cuadrado hubiese sido una elipse, pero en este caso, como es x cuadrado menos 4y cuadrado, en este caso es una hipérbola. Esta ecuación es una hipérbola trasladada. Entonces tenemos que proceder de igual forma. En este caso voy a trabajar solamente con el primer método, ¿verdad? Ya que aquí en el primer ejercicio ya le mostré cómo se procede para hallar. Y acá también se puede hacer por el término por la forma del primer método o por el segundo método. Puedes hacer completando el trinomio cuadrado perfecto para hallar el nuevo origen. O podés hacer por la traslación. En este caso yo voy a utilizar el teorema 1 de la traslación, ¿verdad? Para poder trasladar, que era justamente x igual a x' más h, y el otro sería y igual a y' más k. Entonces, acá voy a reemplazar, voy a sustituir esto, donde hay x voy a poner esta parte x' más h, donde hay y voy a poner y' más k. Entonces acá voy a comenzar, en vez de x voy a poner entonces x' más h al cuadrado menos 4 por y' más k al cuadrado más 6 por x' más h. No, acá no es al cuadrado. Más 8 desde y' más k más 1 igual a 0. Voy a efectuar acá el cuadrado de una suma. Voy a tener entonces, espera que parece que alguien entró, voy a mirar un poco. Esa no fue la conexión. Ah, volviste otra vez. Bueno, creí que alguien iba a entrar. Bueno, voy a desarrollar entonces otra vez. Espera que no es tan fácil usar esta cosa, che. A ver un poco. El cuadrado del primer término más
el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Menos 4 por el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá aplico la propiedad distributiva. 6x' más 6h más 8y' más 8k más 1 igual a 0. Entonces acá voy a aplicar la propiedad distributiva acá donde tengo el menos 4. Entonces voy a tener otra vez acá x' cuadrado más 2x' más h al cuadrado, y voy a aplicar la distributiva menos 4 cuadrado menos 8. A ver, 4 por 2 es 8. Y prima K menos 4 K cuadrado seis x' más 6h8k más 1 igual a 0. Ahora voy a agrupar x' primero. Acá tengo x' con h y luego tengo un 6x'. Entonces voy a poner 2x' más 6x' igual a 0. Voy a hacer factor común. Acá tengo x' por 2h más... Aquí. Eh, 2h más 6 dije igual a 0. Acá x' voy a reducir también. X' está multiplicando, pasa a dividirle a 0, entonces va a quedar igual a 0. Acá voy a tener 2h más 6. Despejo de ahí 6, pasa con signo negativo. 2h. El 2 está multiplicando, pasa a dividirle a 6, entonces queda 6 sobre 2. Entonces h es igual a menos 3. Así también hago para esta parte, menos 8y' con 8y'. Entonces voy a agrupar menos 8y' K con 8y' igual a 0. Acá puedo factorizar
y prima y prima. Entonces voy a tener menos 8k más 8 y prima está multiplicando, pasa a dividirle a 0, entonces acá va a quedar 0 dividido y prima 0, acá voy a tener entonces menos 8k más 8. Voy a despejar de acá menos 8k, va a pasar con signo cambiado, 8k igual a 8. El 8 está multiplicando, puede pasar a dividirle a 8. Entonces se simplifica esto y da 1. K es igual a 1. Quiere decir que mi nuevo origen entonces es menos 3 y 1. Entonces a eso tengo que llevar justamente esta parte. Entonces voy a reemplazar otra vez ahí. Era voy a reemplazar, sustituir o' menos 3 en y prima más por menos da menos 3 al cuadrado. No, ese era x. Ya me equivoqué lo de ahí. La que este tenía que ser x. X prima. Acá tenía que ser el otro sí. Menos 4 por y prima más 1 al cuadrado. Luego tengo más 6 más 6 por x prima más por menos menos 3 menos 3 era 3, cierra paréntesis. Luego tengo 8 más 8 por y prima más 1 igual a 0. Ahí está. Ahora voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a efectuar el cuadrado del primer término menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del primero, 9, más menos 4 por el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá voy a aplicar la propiedad distributiva. 6x' menos 18 más 8 y prima más 8 más 1 igual a 0. Voy a aplicar la distributiva, entonces voy a tener x cuadrado menos 6x' más 9 menos 4y' al cuadrado menos 8y' menos 4 más 6x' menos 18 más 8y' más 8 más 1. Voy a reducir términos semejantes.
Acá tengo menos 6x' más 6x' se va, 8x' negativo, 8x' positivo. Acá tengo 8 más 1 es 9, 9 más 9 es 18 y 18 menos 18, acá tengo este 9 más estos dos 9, da 18 menos 18, entonces se puede neutralizar este 18 con estos 18 también. 8 más 1 9, 9 más 9 18, 18 menos 18 0. Me queda término independiente solamente menos 4, entonces voy a ir ahora ordenando. Queda entonces x' al cuadrado menos 4y' al cuadrado menos 4 igual a 0. Ahí ya quedó también mi fórmula, la transformación también quedó reducida. Asimismo también tengo acá otra propuesta que hay que ir haciendo lo mismo, ¿verdad? Voy a poner acá qué es lo que hay que ir haciendo. Hay que completar, hay que reemplazar nuevamente mi teorema. Sería x es igual a x' más h y es igual a y' más k. Donde hay x, entonces tengo que reemplazar aquí, aquí y aquí. O sea que acá y acá tengo que reemplazar por x' más h. Donde hay y, tengo que reemplazar por y' más k. Y luego ir efectuando y vamos a tener el mismo procedimiento. Bueno, eso le voy a dejar como propuesta esta parte. Acá tengo también otro ejercicio que es similar también. Y este es lo que vamos a ir viendo ahora, justamente este otro, el ejemplo 5. Ya que este ejemplo 5 es una propuesta que se refiere a una rotación justamente. Entonces, para la rotación, nuestro teorema que tenemos que considerar es justamente esto que está acá. Para x es igual a x' más coseno de alfa menos y' por seno de alfa. Y para y es x' por seno de alfa más y' por coseno de alfa. Este ángulo puede ir cambiando. Realmente el lema tiene tita. Acá le puse alfa porque justamente no encontré tita simplemente por eso, ¿verdad? Pero es el mismo argumento, o sea que sigue siendo un ángulo. Pero esta es la fórmula entonces, para la x y para la y. Tenemos la ecuación. 2x cuadrado. Este vamos a pasar en el otro miembro. Ahí está. Para que nos vaya quedando más espacio. Entonces vamos a ir reemplazando. Vamos a ir efectuando. Aquí entonces tenemos. Voy a poner la ecuación. Voy a poner otra vez 2x cuadrado más raíz cuadrada de 3xy más y al cuadrado igual a 4. Donde hay x, entonces tengo que poner esta formulita. Entonces voy a poner, acá le voy a poner como está en lema, ¿verdad? En lema está así: x es igual a x' coseno de tita, el ángulo, menos y' por seno de tita. Y en el otro es y es igual a x' por seno de tita más y' por coseno de tita. El ángulo nomás, pero es el mismo argumento. Acá por ejemplo dice el ángulo, dice que mide 30 grados. Significa que nosotros tenemos como datos tita. Tengo la fórmula de la ecuación y tengo tita. Tita entonces mide 30 grados. Entonces vamos a reemplazar justamente. Vamos a reemplazar entonces.
Y vamos a tener justamente, voy a reemplazar en esta formulita, entonces en esta ecuación voy a poner entonces acá, solución. Vamos a ir efectuando entonces, vamos a poner 2 por, en vez de x cuadrado, voy a poner, este voy a reducir primero, voy a ponerle el ángulo, y porque me da el ángulo 30, entonces voy a poner acá, x' por coseno de 30 grados menos y' por seno de 30 grados. Y acá voy a tener x' por seno de 30 más y' por coseno de 30 grados. Finalmente entonces me queda en x voy a tener el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' menos y seno de 30 es 1/2 y prima. Entonces para y va a quedar 1/2 x' más raíz cuadrada de 3 sobre 2 y prima. Entonces donde hay x e y voy a reemplazar por esto que puse acá en esta ecuación. Ahí. Entonces voy a poner donde hay x dije, entonces voy a tener acá raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' menos 1/2 y' al cuadrado. Voy a ordenar esto. Bueno, voy a hacer en este orden igual nomás. Más raíz cuadrada de 3. Y acá tengo x por y. Entonces voy a poner x para mí es raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' menos 1/2 y prima. Por y es 1/2 x' más raíz cuadrada de 3 sobre 2 y prima. Luego más y al cuadrado, entonces y es 1/2 x' más raíz cuadrada de 3 sobre 2 y prima al cuadrado igual a 4. Entonces acá vamos a efectuar el cuadrado de una diferencia. Entonces voy a ir teniendo así 2 por el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Acá voy a aplicar la propiedad distributiva. No olvidemos que este 2 tengo que multiplicar otra vez por toda esta expresión después. Acá entonces voy a tener raíz cuadrada de 3 por, y acá voy a tener la distributiva. Este término con este, voy a tener entonces raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' por 1/2 x'. Luego este con este más raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' por y'. Ya multipliqué este primero con este y con este. Ahora voy a hacer lo mismo con este primero, con este segundo y primero. Menos por más va a dar menos 1/2 y' por 1/2 x'. Menos por más, menos. Voy a poner acá raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' por
un medio, acá está. Esperen que acá. Este por este es x y prima, ya está. Después este por este es x y, acá me equivoqué, tiene que ser un medio x prima, y prima era este. Este no está bien acá, entonces aquí tiene que ser raíz, es este por este, entonces es y prima por un medio un medio un medio y acá es y prima por y prima, entonces acá es este por este, ya multipliqué, ahora este por este, entonces es por y prima otra vez, ahí está. Sí, y luego tengo que aplicar todo, tengo que multiplicar todo por toda esta expresión después, por esta raíz de 3 cada uno de estos. Acá tengo que efectuar el cuadrado de una suma otra vez, en este caso voy a tener entonces el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 y prima más el cuadrado del segundo, raíz cuadrada de 3 sobre 2 y prima al cuadrado igual a 4. Vamos a ver qué me sale acá con todo lo que estamos haciendo. A ver, poco. 2 por... Acá voy a tener entonces 3, se va a ir este índice con este cuadrado, entonces voy a tener 3 sobre 4 x prima al cuadrado menos este 2 se simplifica con este 2, queda entonces raíz cuadrada de 3, este se va con este sobre 2, x prima y prima. Este queda entonces más un medio por un medio, es un cuarto y prima al cuadrado. Luego voy a tener, aplicando la distributiva, raíz de 3 por raíz de 3, voy a tener 3 por 3, 9, raíz cuadrada de 9 es 3 medio, ¿verdad? Y 2 por 2 da 4. X prima por X prima, voy a tener entonces X prima al cuadrado. Después voy a tener acá en el otro raíz de 3 por este va a dar también 9, va a ser nuevamente 3, raíz cuadrada de 9 es 3, 3 x prima y prima. Justamente este ya multipliqué por este y luego por este y luego tengo que multiplicar por este. Voy a tener entonces un medio por un medio es un cuarto, entonces voy a tener menos raíz de 3 sobre 4 acá era 2 por 2, ¿verdad? Pero el 2 se me fue acá 1. El doble del primero por el segundo. Si se queda sobre 2 nomás. Y acá me queda entonces este por este, ya tengo aquí. Luego este por este, tengo entonces raíz cuadrada de 3 sobre 2. Acá es 2 nomás, perdón. Sobre 2. Sobre 2. Acá voy a tener entonces x prima y prima. Y acá tengo positivo, no sé por qué le puse acá negativo. Es positivo. Este por este ya está acá.
Esperen, que ahí ya me confundí con esta parte. Voy a borrar esta parte. Estoy acá. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3. Luego voy acá. Acá. Raíz de 3 por 3, 9 es 3 sobre 4. Está bien acá. X' al cuadrado, correcto. Ahora con este. Me queda 3 sobre 2. ¿Sí? 3 sobre 2 me queda acá. Este por este me queda entonces 3 sobre 2 y yo puse acá sobre 4 y acá puse, acá tenía que haber puesto sobre 2. Ahí está. Sobre 2, entonces acá tengo, luego el otro más por menos, menos, raíz de 3, más por más, da más por menos, acá es entonces menos, raíz cuadrada de 3, un medio por un medio sobre 4, x' y prima. Luego tengo entonces menos 3 por 3, 9, raíz de 3, o sea que 3 sobre 3 cuartos y prima al cuadrado. Acá tengo y prima al cuadrado y prima al cuadrado también. Luego tengo aquí la última parte. A ver, acá tengo que tener 1, 2, 3, 4. Acá tengo que tener entonces. Acá tengo 1, 2, 3. Acá tengo 1, 2, 3. Es hasta acá. Desde acá entonces. 1, después 2, después acá 3. Acá estamos bien entonces. Después esta última parte va a ser menos 3 sobre 4. Y prima al cuadrado está bien. Ahí creo que terminaría. Vamos a ver si no nos equivocamos en algún signo. Aquí voy a tener entonces un cuarto x' al cuadrado más, acá puedo simplificar, voy a tener entonces raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' y prima. El penúltimo voy a tener entonces 3 sobre 4 y prima al cuadrado igual a 4. Voy a ver todo lo que se me va a reducir. Esto tengo que... no cerré por el paréntesis acá, justamente. Hasta acá tenía que ser. Acá tengo que multiplicar todo por 2. Sí, ahí está. 2 por 3 cuartos, voy a tener acá 3 medio x' al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 x' y prima más un medio y prima al cuadrado más 3 cuartos x' al cuadrado más 3 medio x' y prima menos raíz cuadrada de 3 sobre 4 x' y prima menos 3 cuartos y prima al cuadrado más un cuarto x' al cuadrado más raíz cuadrada de 3 sobre 2 x' y prima más 3 cuartos y prima al cuadrado igual a 4. Acá se me va a reducir entonces, justamente, entonces tengo acá el que tiene x' al cuadrado, x' al cuadrado, x' al cuadrado. Y luego los que tienen y' al cuadrado, acá está y' al cuadrado, con y' al cuadrado y con y' al cuadrado. Y se me tendría que reducir todo. Tengo x' con x',
con x'. Acá tengo este menos 4 raíz de 3, entonces acá va a ser, se va a quedar raíz de 3 sobre 2. Entonces todo esto se va a ir con todo esto. Lo mismo que 3 cuartos, entonces esta parte también me queda, se va también justamente, 3x' se va todo. Entonces me va quedando simplemente, tengo que reducir entonces 3 medio, voy a ir viendo lo que va quedando. Entonces va quedando queda entonces voy a poner acá 3 3 medio x' al cuadrado, a ver, con 3 cuartos x' al cuadrado con un cuarto x' al cuadrado. Ahí está. Y voy a reducir los otros, un medio y' al cuadrado con menos 3 cuartos y' al cuadrado, y el último me queda más pero con este luego se puede ir. Bueno, pero igual vamos a poner acá justamente, vamos a reducir todo, 3 cuartos y' al cuadrado igual a 4. Tengo entonces cantidad igual de signos contrarios, este también se puede ir. Entonces voy a ir teniendo solamente esta parte, entonces acá voy a reducir estos dos. Voy a tener acá finalmente entonces 3 cuartos, 4 sobre 4, voy a tener 3 medio x' al cuadrado más 4 sobre 4 me va a dar 1, 1 x cuadrado, x' al cuadrado más un medio y' al cuadrado igual a 4. Acá podemos reducir, el mínimo va a ser 2, entonces voy a tener acá 3x' al cuadrado más 2 por 1, 2x' al cuadrado sobre 2 más un medio y' al cuadrado igual a 4. Finalmente va a ir terminando, va a ir quedando entonces un poquito largo nomás, va a ir quedando entonces acá 3 más 2 da 5. Voy a tener entonces 5 x' al cuadrado sobre 2 más un medio y' al cuadrado igual a 4. En eso quedaría la transformación. Es cuestión de ir controlando nomás para ver si no nos equivocamos en alguna parte, ¿verdad? Muchas veces se nos arma un yaboray acá y de repente es muy confuso, ¿verdad? Pero se nos reduce en esta forma entonces la ecuación justamente. Y luego ya tenemos, acá tenemos otra propuesta, eso ya le voy a dejar a cargo de ustedes. Y así entonces acá hay unos ejercicios que les dejo para que ustedes vayan practicando. Y luego acá tenemos la circunferencia.
Vamos a analizar lo que es la unidad de la circunferencia justamente. Entonces, la ecuación de la circunferencia a partir de la definición es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. El punto fijo se llama centro de la circunferencia y la distancia constante se llama radio. Justamente ya estuvimos viendo también, justamente acá tenemos entonces la ecuación de la circunferencia. Justamente la ecuación entonces de la circunferencia queda así. Ahí está. La ecuación de la circunferencia entonces nos queda así. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. En ese sentido, este es la circunferencia cuando tiene su centro en hk. Y cuando su centro está en el origen, es decir, cuando el centro está en 0, 0, significa que acá voy a tener entonces x menos 0 al cuadrado, va a quedar x cuadrado, y menos 0 al cuadrado va a quedar y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, en esta forma se presenta una ecuación de la circunferencia con centro en el origen, y en esta forma se presenta una circunferencia con centro en hk. Los elementos entonces de una circunferencia son el centro y el radio. Bueno, acá tenemos una propuesta también, justamente. Dice, determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones dadas. En la ecuación ordinaria de la circunferencia, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, hay tres constantes arbitrarias. Puede ser h, k y r. Y de manera semejante en la ecuación general, x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, hay tres constantes también arbitrarias, d, e y f. Acá nosotros podemos ver que de acuerdo a lo que tenemos, acá tenemos, estas son las fórmulas para poder hallar el centro. Para poder hallar el centro, entonces, D es igual a menos 2H, E es igual a menos 2K, radio es igual a 1/2 por la raíz cuadrada de D cuadrado más, acá tiene que ser E cuadrado, tiene que ser E, D cuadrado más E cuadrado menos 4F. Esto que está acá adentro es la discriminante, acá está D cuadrado más, tiene que ser E. Acá también tiene que ser E. Y acá también tiene que ser. Acá es E. Y acá también tiene que ser E. Ahí está. Bueno, cuando la discriminante D cuadrado más E cuadrado menos 4F es mayor que 0, entonces el radio es distinto de 0, entonces tenemos la ecuación de una circunferencia. Cuando la discriminante es igual a 0, tenemos que el círculo es un punto, o sea que es un puntito la gráfica de la circunferencia. Y cuando la discriminante es menor que 0, el círculo es una unidad imaginaria, es decir, es imaginario. Lo que nosotros en el cual nosotros vamos a dedicarnos es justamente a cuando la discriminante es mayor que 0, esta parte, y cuando es igual a 0. Eso es lo que vamos a analizar. O sea que cuando la discriminante es mayor a 0 o cuando la discriminante es igual a 0. O sea que la discriminante lo que me dice es si existe una circunferencia o si existe un punto o si la circunferencia es imaginaria. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una primera propuesta. Dice escribir la ecuación de la circunferencia de centro menos 3, menos 7 y radio 7. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente la ecuación, en este caso, como nos fijamos, el centro está en HK, es decir, está trasladado, no está en 0, 0. Entonces voy a poner mi ecuación, que va a ser x menos h al cuadrado más y
menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Recordemos que h es menos 3, k es menos 7. Entonces voy a tener acá x menos, menos por menos va a dar más. Este se va a cambiar su signo. Entonces va a dar acá más 3. Cambia su signo al cuadrado. Más. Y menos por menos va a dar más 7. Y el radio es 7 al cuadrado. Acá tenemos que efectuar. Esta es la forma canónica. Entonces acá podemos efectuar y dejar en la forma general la ecuación. Recordemos que la forma general de la ecuación es, la forma general es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esa es la forma en la que tiene que quedar la ecuación de la circunferencia en la forma general. Al desarrollar esta forma canónica, entonces vamos a llegar a la forma general. El cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, 6x más el cuadrado del segundo es 9. Cuadrado del primer término más 14y más 49 igual a 49. Acá tenemos 49, 49. Esto se va a ir, al pasar acá se va a neutralizar. Entonces mi ecuación en la forma general queda x cuadrado más, voy a ordenar, y cuadrado más 6x más 14 y más 9 igual a 0. Acá tenemos justamente entonces los términos como tienen que ir quedando. Si queremos comprobar, recordemos que para poder, si tenemos la forma general, entonces para poder verificar, recordemos que D es igual a menos 2H. De acá nosotros tenemos que E es 6, D es 6. Entonces acá tengo 6. El 2 está multiplicando, pasa a dividir sobre menos 2. Se simplifica. Y esto va a dar entonces vamos a tener entonces que h es igual a menos 3. Y así también para E es igual a menos 2K. Entonces el valor de E es 14. El menos 2 pasa a dividir. Entonces K es igual a menos 7 al simplificar. Verifica perfectamente también. Y radio para poder hallar radio también, mi fórmula es, esperen que mi lápiz, ¿dónde se me fue? Ahí está mi lápiz. Radio es igual a 1/2 por la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4 por f. Entonces tengo que radio es igual a 1/2 por, ese para verificar, ¿verdad? D es 6 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 4 por 9. Raíz cuadrada.
Entonces radio es igual a 1/2 raíz cuadrada de 6 por 6, 36. 14 por 14 es 14 por 14 viene a ser 196 menos 36. Este se va con este 136 y entonces la raíz cuadrada queda entonces 1/2 por la raíz cuadrada de 196 y raíz cuadrada de 196 es 14, entonces es 1/2 por 14, se simplifica y esto da entonces 7. Quiere decir que el radio es igual a 14 por 14. Se simplifica y da 7. Entonces radio es igual a 7 unidades. Verifica perfectamente. Bueno, para poder hacer la gráfica, no se olviden, tenemos que ubicar el centro menos 3 menos 7 y en menos 3 menos 7 traemos el compás y ahí abrimos la abertura hasta 7 unidades y luego ya tenemos la gráfica. Acá me dice otra propuesta, los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A, 2, 3 y B menos 4, 5, hallar la ecuación de la curva. En este caso me da los extremos, entonces sabemos que el punto medio sería mi centro. ¿Por qué? Porque sabemos que el radio viene a ser la mitad de justamente del extremo. La mitad del punto medio sería entonces justamente el centro de la circunferencia. Y sabemos que el diámetro aquí es igual a 2 radios. Es decir, el diámetro va a ser igual a la distancia justamente. Nosotros podemos hallar por la fórmula, la formulita esta que ustedes conocen, que es igual x menos h al cuadrado igual más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Este por un lado y por un lado entonces tengo los datos, el punto A 2, 3, el punto B menos 4, 5. Entonces, si son los extremos, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Distancia. Entonces, podemos hacer entonces justamente lo primero que hacemos entonces es vamos a tener la distancia por un lado y ahí vamos a tener el diámetro y luego la mitad de eso sería el radio. Y luego podemos reemplazar X e Y y luego hallar el punto medio. El punto medio sería el centro. El centro sería el punto medio justamente. Entonces tenemos que hallar punto medio de A y B. Sería X media de A y B sería 2 menos 4 sobre 2. Entonces sería menos 2 sobre 2. Entonces X media a B sería menos 1. Y media sería igual de AB, ¿verdad? De AB sería 3 más 5 sobre 2, 8 sobre 2 igual a 4. Entonces mi centro estaría en menos 1 y 4. Y mi radio sería, o sea, tengo que hallar la distancia para poder hallar entonces justamente mi radio.
Entonces vamos a hacer el... Acá vamos a tener, para poder hallar, voy a ponerlo en mi lápiz. Tenemos distancia, dijimos, diámetro. Diámetro es igual a 2 radio. Entonces, mi distancia sería pero hay una forma también para hallar el radio, era más sencillo. Si yo ya tengo HK, entonces mi radio va a ser igual justamente a reemplazar nomás ya acá, porque por uno de los puntos, pues dice, o si uno de los extremos significa que de este punto a uno de los extremos ya va a ser también mi radio. Sí, ese es más sencillo. Entonces voy a poner acá radio, va a ser igual a, voy a despejar de acá, justamente en esto voy a poner entonces R cuadrado es igual a, voy a usar con el punto A, entonces X sería para mí, sería 2, menos 2 sería más 1 al cuadrado, más, y el otro sería, Y sería 3 menos 4 al cuadrado. Entonces voy a tener, acá va a ser 3 al cuadrado es 9, más menos 1 al cuadrado 1. Entonces acá sería, el cuadrado le convertiría acá en raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 10 sería el resultado. Entonces ahí vamos a tener justamente mi ecuación de la circunferencia. Quedaría entonces ecuación de la CIA, quedaría x menos h más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Reemplazamos entonces, uno de los puntos sería x menos por menos da más 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Entonces mi resultado final puede quedar x más 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 10. Bueno, acá le dejé también una propuesta. Dice hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto 7 menos 6 y que pasa por el punto 2, 3. Acá es una ecuación también que pasa, una ecuación trasladada. Luego tienen otra propuesta, hallar la ecuación de la circunferencia con centro en 2 menos 4 y que es tangente al eje Y. Y luego tienen una circunferencia, tiene su centro en el punto 0 menos 2 y es tangente a la recta 5x menos 12 y más 2 igual a 0. Hallar su ecuación. Y el último que les propongo es hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto menos 4 menos 1 y que es tangente a la recta 3x más 2 y menos 12 igual a 0. Bueno, hasta aquí vamos a dejar entonces por hoy, Marcos. Okay. Esto voy a poner otra vez entonces en la plataforma justamente. Por ahí si hay alguna otra duda. No tengo. El solucionario de esos dos problemas del examen. No. Yo no te puse a vos. ¿Eh? Yo no te puse. ¿Qué cosa? No, y la solución, o sea que yo no te puse ahí los ejercicios que vos O hiciste. sea, aparece la respuesta correcta.
Sí, Pero el proceso no me... eh, de qué. del examen, esos dos ejercicios que no supe cómo hacer. O, o trato de hacer por mi cuenta. O, No, no, de cuál vos me decís? No, no, pero te voy a poner, voy a ver tu ejercicio, porque viste que de cada uno pues es diferente. Son ah, más de 32 muchísimos ejercicios pues son. Entonces el tuyo, voy a ver tu examen y te voy a enviar ahí, o sea, te voy a enviar a vos ahí en tu examen te voy a enviar. ¿Te parece, va? ah, Te voy a enviar en una no, hoja, te voy a enviar en una hoja ahí, te voy a subir ahí en la plataforma o en donde a vos te corresponde. ¿Está bien? ok, ok. Ahí justamente, porque he visto que son pequeños errores nomás son, porque hiciste muy buen puntaje. ochenta y Ok, ocho gracias. fuiste el que mejor rindió, legalmente. Ah, Sí, ok, te gracias. felicito entonces. Y bueno, nos vemos entonces el próximo martes, Marcos, ¿te parece? Sí, ok. Si por ahí no tenemos alguna otra pregunta. No, eso no me quería. Bueno, Marco, un placer entonces. Bueno, Nos vemos la próxima. chao. Hasta la próxima. Chaucito, Marco.